A ver, todos sabemos que los BCAAs son absolutamente fundamentales para poder construir masa muscular. Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto por el título y como habéis visto por la intro, toca hablar de suplementos. A ver, el tema de los suplementos siempre es relativamente polémico. Digo esto porque, bueno, cada uno tiene su propia opinión sobre si son necesarios o no, sobre cuáles son necesarios, sobre cuáles son útiles, cuáles conviene tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Además, algunas marcas de suplementos a través de las redes sociales nos intentan vender los suplementos como que son necesarios, como que sus suplementos son necesarios para conseguir X objetivo o X forma física o lo que sea. Todo lo contrario. Los suplementos, como su propio nombre indica, son suplementos. Es algo que está pensado para complementar la alimentación y el entrenamiento. Pero para que este complemento, los suplementos, puedan funcionar de verdad, ambos, tanto alimentación como entrenamiento, tienen que estar on point. Así que en el vídeo de hoy lo que yo voy a hacer es contaros qué suplementos tomo yo, por qué los tomo y cuáles recomiendo tomar y cuáles considero prescindibles. A ver, realmente para mí prescindibles son todos. De nuevo, los suplementos no son necesarios, simplemente son un extra que te podrán ayudar si alimentación y entrenamiento están correctamente llevados. Para que os hagáis una idea, a ver, a mí no me gusta poner porcentajes sobre la importancia de cada cosa. Cuando digo esto me refiero a lo típico que seguramente habréis visto por las redes sociales, ¿no? De 70% dieta, 30% entrenamiento. No, para mí es 100% las dos cosas. Pero bueno, para daros una idea, yo diría que la utilidad de los suplementos, llevando tanto la alimentación como el entrenamiento tal y como se debe, pueden ayudarte un 5%. O sea, realmente no es nada, es de nuevo una ayuda extra. Así que, como digo, os voy a contar hoy cuáles tomo y por qué. Así que vamos a ello. El primero, como no podía ser de otra manera, la proteína en polvo. La proteína en polvo, esta concretamente, la whey, que es la más famosa, proviene de la leche. O sea, en el proceso de transformación de la leche en queso se aplican una serie de filtros para separar este tipo de proteína, la whey, que no es más que suero de leche, que es una de las proteínas presentes en la leche, se la convierte en polvo, se le da un sabor, pero fail. Ahora, te la meten en un sobre, en una bolsa en este caso, y para adentro. No es más que otra fuente de proteínas más, al igual que es el pollo, el pescado blanco, el pavo, los huevos o cualquier otra fuente de proteínas. O sea, no es nada más, ni es un esteroide, ni son polvos mágicos, ni nada por el estilo, porque yo he escuchado de todo. ¿Qué beneficios le veo yo a la proteína de esta forma? Comodidad y velocidad. Me explico. Comodidad en la preparación. Echas un par de cazos en un shaker, echas agua, lo agitas y para adentro. Fin. Ya tienes, con 2 cazos puedes tener 50 gramos de proteína en un momento. O sea, es muy cómodo, sobre todo para las personas que tenemos la agenda bastante apretada o que estamos todo el día para arriba y para abajo, o que simplemente por lo que sea tenemos una vida muy ocupada. Es súper cómodo y súper fácil de preparar y no nos conlleva un gasto de tiempo innecesario. Y cuando hablo de velocidad, hablo de absorción. Lo bueno que tiene la proteína en polvo, la whey más concretamente, es su velocidad de absorción. Tiene una velocidad de absorción muy rápida. No es inmediata, pero la absorción de una proteína en polvo puede rondar los 7, 10, sí, entre los 7 y los 10 gramos de proteína por hora. Depende de muchas cosas, del tipo de proteína, de cuando lo consumamos, etcétera. Pero por la regla general es unos 7 a 10 gramos de absorción por hora. Así que, como digo, una fuente de proteína más, una fuente para mí de muy alto valor, para todo el mundo es de muy alto valor biológico, pero me refiero que para mí es una muy buena opción como fuente de proteína. Y ya está, o sea, literalmente es eso, o sea, ni son polvos mágicos que si te los tomas después de entrenar te vas a poner como Arnold, ni son esteroides ni nada. Siguiente, la creatina. A ver, yo creo que es el suplemento más polémico de todos, porque ha habido cientos de estudios sobre la creatina, unos decían una cosa, otros decían otra. La creatina no sirve más que para regenerar el ATP. El ATP funciona de la siguiente manera.
El ATP tiene 3 moléculas de fosfato. La tercera de ellas tiene un alto potencial energético. Entonces, cuando el cuerpo necesita energía de forma inmediata y de forma muy explosiva, como digo, en el caso de powerlifters, por ejemplo, o sprinters, lo que hace el cuerpo es romper esta tercera molécula de fosfato. En esa ruptura se produce una gran liberación de energía y esa es la energía que utilizamos nosotros del ATP. ¿Qué pasa? Claro, ha roto una molécula de fosfato, ahora solo quedan 2. Antes eran 3, trifosfato, ahora tenemos 2, difosfato. Para poder regenerar el ATP y poder volverlo a utilizar, necesitamos otra molécula de fosfato. Y aquí es cuando entra en juego la creatina. La creatina tiene, o la fosfocreatina, tiene una molécula de fosfato. Entonces lo que sucede es que cuando tenemos ATP y cuando la creatina entra en juego, la creatina cede su molécula de fosfato al difosfato de adenosina. El difosfato ahora tiene 3 moléculas de fosfato, de modo que se convierte en trifosfato de adenosina y ya tenemos de nuevo el ATP. Es básicamente el ciclo de regeneración del ATP. Hay otras formas de regenerarlo, pero este es el que se produce con el caso de la creatina. En resumen, creatina, fuente de energía para el cuerpo. Siguientes, los preentrenamientos. A ver, personalmente me gustan porque realmente ese subidón de energía que algunos, no todos, hay algunos que de verdad es tirar el dinero, pero los buenos, el subidón de energía que te proporcionan los buenos, realmente sí que lo notas bastante. Entrenando estás mucho más centrado, tienes mucha más energía y tiras mucho más. Ahora bien, yo intento limitar su uso lo máximo posible. ¿Por qué? Al fin y al cabo, los suplementos de preentrenamiento no son más que un conjunto de estimulantes, principalmente cafeína, muchos de ellos. Y si abusamos de ellos, acabamos creando una dependencia a la cafeína para poder entrenar de forma correcta. Y eso es lo que yo quiero evitar a toda costa. No quiero que lo buenos o lo malos que sean mis entrenamientos dependa de si tengo cafeína en el cuerpo o no. Ahora que estoy en volumen, no los uso para nada. Cero. Si quiero un subidón de energía, me tomo un café o como mucho un Monster. En definición sí que los tomo más porque al final ayudan mucho con el cansancio. Sobre todo cuando ya llevas muchas semanas en definición, que ya estás, que eres un zombie andante, pueden ayudarte mucho, sobre todo a la hora de entrenar. Sí, está bien usarlos, está bien de vez en cuando tomarlos, pero yo os aconsejaría no abusar de ellos para no crear esa dependencia a la cafeína y para que vuestros entrenamientos, si son malos o son buenos, que no dependa de si habéis tomado preentrenamiento o no. Siguiente, multivitamínico. A ver, yo creo que sí que es importante tomarlos. ¿Por qué? Es muy complicado obtener a partir de nuestra alimentación todas las vitaminas que necesitamos y en su justa medida. Es muy complicado. Tendríamos que estar midiendo cada alimento, qué cantidad de vitamina nos aporta, qué vitaminas nos aporta, y eso es un quebradero de cabeza de 3 pares de narices. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Recomiendo sobre todo un multivitamínico completo en todo. Creo que tiene 23 vitaminas diferentes, pero sí, recomiendo tomar un multivitamínico para asegurarnos de que estamos consumiendo todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita y en las cantidades que nuestro cuerpo lo necesita. Aquí también hay un peligro. Hay un peligro porque, claro, a partir de nuestra alimentación estamos consiguiendo X vitaminas y en X cantidad. Y estamos metiendo el multivitamínico que también tiene X vitaminas y en X cantidad. Esto puede provocar dos cosas. Una, un exceso de algún tipo de vitamina y eso a la larga puede generar problemas de salud. Y otra, una falta de alguna vitamina que ni esté en el suplemento vitamínico ni esté en la dieta, y eso a la larga puede provocar un problema de salud. Por lo tanto, yo tomaría un multivitamínico, entre comillas, light, que no tenga cantidades excesivas de las vitaminas que nos aporta, y sobre todo, esto sí que es muy importante, si sabemos, por análisis o por lo que sea, que realmente tenemos una carencia de X vitamina, o buscamos un multivitamínico que sea muy alto en esa vitamina, o simplemente complementamos, aparte de con el multivitamínico, con esa vitamina aparte. Más que nada para cubrir cualquier carencia que tengamos a nivel vitamínico. El multivitamínico, importante para asegurarnos de que el cuerpo tiene todo lo que necesita. Los micronutrientes son esenciales, están no solo aquí, también está en la dieta, pero aquí también los tenemos y simplemente nos van a ayudar a que nuestro cuerpo funcione de forma óptima y de que todos nuestros sistemas, inmunológico, digestivo, etcétera, funcionen de forma correcta. Así que yo sí que lo consideraría, entre comillas, necesario. Sobre todo si ya queremos alcanzar un cierto nivel o si realmente buscamos mejorar nuestro estado de salud,
multivitamínicos. Ahora voy a hablar de 3 a la vez, que va a ser la glutamina, las enzimas digestivas y los probióticos. ¿Para qué me tomo yo estos 3? Pues en resumen y así de forma muy general, para mejorar el sistema digestivo. Ahora en volumen, al final, cualquier volumen implica una cantidad de comidas excesiva. Cuando estás en volumen, necesariamente, o en el 90% de las ocasiones, eso implica un superávit calórico, es decir, comer más comida y más calorías de las que tu cuerpo necesita durante el día. Por lo tanto, tiene que hacer un trabajo extra a la hora de digerir toda la comida y toda la comida extra que le estamos proporcionando. Lo que a mí me permiten estos 3 suplementos es mejorar la asimilación de los alimentos, mejorar la asimilación de los macronutrientes y simplemente eso, ayudar al sistema digestivo a funcionar de forma más óptima, de forma más acelerada y de forma más adecuada. Y ya está, ya no se necesita nada más, no se necesita ninguno. De nuevo, y da igual si soy repetitivo, quiero hacer mucho hincapié en esta idea, los suplementos no son necesarios, no lo son, para nada. Son o pueden ser una ayuda extra en caso de que la alimentación la llevemos como la tenemos que llevar y entrenemos de forma correcta. En ese caso sí que nos pueden aportar beneficios extras, pero no son ni muchísimo menos necesarios. O sea, vuestros resultados no van a depender de si tomáis creatina o de si tomáis proteína después de entrenar o de si os tomáis un multivitamínico. No. La influencia de los suplementos en vuestros resultados será de, como os he dicho antes, un 5% y si llega. O sea, ya está, no hace falta comprar nada más. No hace falta ni L-carnitina, ni termogénicos, ni... Bueno, los BCAAs, hombre, a ver, todos sabemos que los BCAAs son absolutamente fundamentales para poder construir masa muscular. Los BCAAs, cada día más y más estudios demuestran que son completamente inútiles si a partir de vuestra nutrición y de vuestra dieta obtenéis suficiente cantidad de proteína. Ya está, es tirar el dinero. Yo los he tomado durante muchos años y me arrepiento por no haber investigado lo suficiente sobre ellos. Los BCAAs, insisto, los BCAAs como tal son importantes. Yo digo como tal, no digo el suplemento. Hablo de los 3 aminoácidos de leucina, isoleucina y valina. Pero esos 3 aminoácidos los podemos obtener a través de la dieta. Los huevos tienen el aminograma completo. Ya los tenemos ahí, por ejemplo. La proteína en polvo, ya los tenemos aquí, por ejemplo. No hace falta comprar un suplemento de BCAAs. Es como si yo ahora cojo la cartera, abro la ventana y tiro 30 euros o 40 o lo que valga. Pero el efecto va a ser el mismo, que es vaciar mi cartera. En resumen, como digo, ningún suplemento es necesario. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que hayáis aprendido algo, que os haya sido de utilidad. No os olvidéis de uniros a la familia, de dejar un poco de feedback positivo. Os lo agradezco mucho si lo hacéis y os veo en la próxima.